Les recordamos a todos, por favor, mantener sus micrófonos en silencio. Muchísimas gracias. Muy buenos días a todos. Bienvenidos una vez más a nuestra cita con la historia. En el día de hoy, Carlos nos hablará sobre el Canal de Panamá. Estamos muy complacidos con este tema. Así que, sin más preámbulo, Carlos, para tu usual bienvenida a los participantes. Muchas gracias, Yeta. Muy buenos días. Muy complacido de tener esta concurrencia tan apreciada y selecta en la mañana de hoy. Quiero saludar especialmente a mis primos Maribel y Daniel Céspedes, ambos los cuales están conectados de temprano, así que un saludo muy cordial para ellos. Desde el Valle de Antón se nos une Maui López de Laza, un saludo muy cordial, y no sé si Julieta y el coronel Morris están en Panamá o en Gorgona, pero los saludo con mucho aprecio de todas maneras. El coronel Morris trabajó en el área del canal durante muchísimos años, así que un saludo muy especial para él. Nuestra querida Victoria siempre ha sido asistente y una jurista reconocida del Foro Nacional, al igual que Juan Antonio Tejada Mora, con quien ayer tuve conversaciones interesantes en torno al tema de hoy. Un saludo especial para Juan Antonio y para Marta de León de Bermúdez, también abogada, que muchas veces, casi siempre, diría yo que en el 99% de las ocasiones nos acompaña con mucho entusiasmo. A las compañeras de la tertulia, además de Marta, a las compañeras de la tertulia, Ceci Salvador, Puchi Cardoce de Fábrega, un saludo muy cordial, lo mismo que a Sonia Hernández de Castro y Lidia Zamudio. Lidia estaba tan entusiasmada que entró ayer, dice que con mucha pena, pero Yeta dice que no hay ningún problema, Lidia, que puedes entrar todas las veces que quieras. Sin embargo, nuestra charla es los jueves a las 10 de la mañana, como saben perfectamente. Así que, Lidia, muchas gracias por tu interés y por tu entusiasmo. Rolando de León, un saludo muy cordial para ti. Rolando, otra de las personas que se interesa por los temas que tratamos acá. Lo mismo que Mari Morales, directora de la Academia en Cerro Viento. Veo a Mona Lisa, encantado de verte, Mona Lisa. Espero que estés muy bien en la mañana de hoy. No quiero dejar de saludar también al muy estimado Ramón Morales Quijano. Fue embajador de Panamá en varias partes, últimamente en las Naciones Unidas, en la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra, y una de las personas que más conoce acerca de la diplomacia panameña y de la historia de nuestras relaciones internacionales. Así que un saludo muy especial para él, lo mismo que para el ingeniero Juan Cardona, con quien he tenido otras conversaciones sumamente interesantes en la víspera acerca del tema de hoy. Se nos acaba de unir Carmen Gabriela Menéndez, así que para ella también un saludo muy cordial. Gracias a todos por acompañarnos esta mañana. Bueno, Carlos, ha sido una buena revisión del grupo, me parece excelente, para que estemos todos bien conectados aquí ahora. Y pasemos al tema principal. Sería bueno que nos comencemos por decir por qué escogimos esta fecha para hablar de los tratados del Canal de Panamá y su proceso histórico. Bueno, Mona Lisa, un excelente punto de partida. Diría yo que en primer lugar el canal es consustancial con Panamá. En el extranjero se nos conoce sobre todo, esta es una realidad, hablo de realidades, no de lo que está bien o de lo que está mal, pero hablo de realidades, se nos conoce en el extranjero sobre todo por el Canal de Panamá. La mayoría de o muchos otros aspectos de nuestra realidad, de nuestra vida son desconocidos, pero cuando se nos conoce fuera del país, se nos conoce principalmente por el canal. Entonces diría yo que el canal es consubstancial con Panamá, es parte diría yo que de la identidad panameña. Al menos así se nos percibe en el extranjero. En segundo lugar, estamos en las proximidades de un aniversario más del tránsito inicial del Canal de Panamá, que como sabemos todos, fue el 15 de agosto de 1914, hace 107 años. Esa fue la fecha en que hubo el tránsito inicial oficial, el tránsito inaugural oficial a bordo del vapor Ancón, era un vaporcito de la Compañía del Ferrocarril, y a bordo de ese vapor viajaron en el tránsito inaugural el presidente de la República, doctor Belisario Porras, y el ingeniero en jefe del Canal de Panamá, el coronel Goethals.
el coronel Goethals, quien a partir de 1907, como sabemos muchos, se encargó de la construcción del canal y la llevó a feliz término en 1914. Estos dos personajes iban a bordo del vaporcito Ancón en ese momento, ese día, el 15 de agosto de 1914, en que se realizó el tránsito inaugural del canal. Entonces estamos en esas proximidades. Y hay una tercera razón, es una razón personal, Mona Lisa. Resulta que un bisnieto del coronel Goethals, que es un prominente, además de prominente psicólogo, prominente académico en el área de liderazgo, tiene el doctor George Goethals, tiene el proyecto de la enciclopedia de liderazgo junto con otros especialistas en el área y me pidió que actualizara mi artículo sobre los tratados del Canal de Panamá para esa enciclopedia, que es probablemente la publicación más importante que he hecho en mi vida y me toca actualizarla en estos momentos. Así que pensé yo que valía la pena, en vista de lo que he señalado anteriormente y en vista de ese compromiso que he adquirido para entregarlo en agosto, valía la pena que habláramos acerca del tratado, de los tratados del Canal de Panamá y su proceso histórico en esta ocasión. O sea que estás bien pilado para esto. Bueno, no tan pilado como quisiera, la verdad que 10 minutos antes todavía estaba revisando y la conclusión, Mona Lisa, la conclusión es que es tanta la información que hay que revisar. O sea, Juan Antonio me dio ayer un detalle importantísimo. Me dice, ¿qué pasa con el convenio monetario de 1904? O sea, nosotros usamos el dólar porque el convenio monetario de 1904 legalizó el uso del dólar en Panamá para facilitar la obra de construcción del canal. Como muy bien lo apuntó el licenciado Tejada Mora, y él tiene escritos al respecto, escritos sobre el particular. El experto en ese tema es él. Entonces, ese es un aspecto, digamos, conexo e importantísimo que vale la pena revisar. El ingeniero Cardona me comentaba acerca de la conexión alemana, que es algo que no conocemos. O sea, sabemos que Alemania tenía intereses en la región de América Latina y ambiciones imperialistas a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, pero los hallazgos periodísticos que acaba de hacer el ingeniero Cardona, y él me perdonará por mencionarlo aquí en este momento, pero esos hallazgos periodísticos me parecen interesantísimos acerca del fuerte temor que había en 1900, a principios del siglo XX, de que Alemania se apoderara de la ruta de tránsito de Panamá, porque los estadounidenses mantenían que la penetración alemana en Colombia en ese momento era muy prominente. Entonces, todos estos son aspectos conexos, así que uno nunca termina de pilar, como dices tú, de estudiar, de aprender y de explorar sobre el tema. Pero he tratado de hacer la tarea lo mejor posible. No, estoy segura que sí, estoy segura que sí. Pero entonces podemos pasar a ver a qué nos referimos cuando hablamos de los tratados del Canal de Panamá. O sea, ver qué es el contexto ese exactamente para ti. Exactamente, eso es muy importante. Los tratados, ese término, tratados del Canal de Panamá, por lo menos en esta presentación que hacemos hoy, se refiere al conjunto de instrumentos internacionales, tratados internacionales, o sea, tratados entre estados soberanos que regulan la creación de una vía acuática a través del Istmo de Panamá o su operación, mantenimiento, defensa y ampliación. Entonces, normalmente cuando hablamos de los tratados del Canal de Panamá pensamos inmediatamente en los de 1977, pero una exploración histórica del tema nos revela que hay al menos 10 tratados firmados, ratificados y aprobados, o aprobados y ratificados, que tienen que ver con esta historia, con este proceso histórico. Entonces, yo ayer, haciendo la enumeración de los tratados, recurrí a una obra muy importante que les muestro acá. El profesor Diógenes Arosemena se dio la tarea de compilar esta temática y produjo 3 volúmenes de su historia documental del Canal de Panamá, que es una obra muy importante. Ha sido reimpresa al menos en 2 ocasiones. La más reciente, creo yo que es la de 1997. No sé si habrá una más reciente que esa, pero esa es la que tengo yo por lo menos. Y el profesor Arosemena hizo esta labor, que fue una labor verdaderamente valiosa por una parte, y por otra parte muy, muy exhaustiva, y extrayendo de su obra, como dije, yo pude identificar 10 tratados. Y les menciono rapidito, ¿no? Les menciono rapidito. Comenzando con el tratado de 1846, el tratado Bitlac-Mayarino, que este año
cumple 175 años de haber sido firmado. Ese tratado ya no está vigente, pero fue firmado en 1846, el 12 de diciembre de 1846, y es el tratado que establece una zona de interés o una zona de influencia de Estados Unidos en el Istmo de Panamá, en aquel momento adscrito a la Nueva Granada, y por ende es el tratado que digamos que establece un interés o una hegemonía, vamos a ponerlo así, establece la hegemonía estadounidense de Panamá para la eventual construcción del canal. Entonces me parece que ese es un punto de partida. Los otros tratados que tengo yo compilados, bueno, no es que los tengo yo compilados, los otros tratados que podríamos mencionar en este contexto, los compiló, como dije, Diógenes Arosemena, además del Tratado de 1846, el Tratado de 1850 entre Estados Unidos y el Reino Unido, conocido como Clayton-Buller, el Tratado, nuevamente, entre Gran Bretaña y los Estados Unidos, de 1901, conocido como Hay-Ponsford, la Convención del Canal Ísmico de 1903 entre Estados Unidos y Panamá, conocido como Hay-Buno-Varila, el tratado entre Colombia y Estados Unidos de 1914, conocido como Urrutia-Thompson. Ese no fue aprobado hasta 1921, 100 años atrás, pero fue firmado en 1914. El Tratado General de Amistad y Cooperación entre Panamá y Estados Unidos, conocido por su nombre corrientemente como Arias-Roosevelt, aunque ni el presidente Arias ni el presidente Roosevelt lo firmaron el secretario de Estado Cordell Hull y el ministro panameño, secretario panameño Alfaro, Ricardo J. Alfaro, pero en fin, se lo conoce como Arias-Roosevelt aquí en Panamá, porque aquí les ponen esos nombres, y su nombre oficial es Tratado General de Amistad y Cooperación, el Tratado de Mutuo Entendimiento y Cooperación entre Panamá y Estados Unidos, de 1955, conocido como Ramón Eisenhower, aunque Ramón no lo firmó y Eisenhower tampoco, Ramón estaba hasta muerto cuando lo firmaron el 25 de enero, pero así se lo conoce en Panamá. El Tratado del Canal de Panamá de 1977 y el Tratado Torrijos-Carter de Neutralidad de 1977. Además de eso, yo añadiría, porque también tiene que ver con la operación del Canal de Panamá, el tratado entre Panamá y Colombia de 1979, conocido como Tratado de Montería. Entonces, ahí hay 10 tratados que configuran digamos, esta base jurídica para el estudio del proceso histórico del Canal de Panamá. Además de eso, hay proyectos o anteproyectos de tratados internacionales que no fueron aprobados, pero que merecen atención en la consideración de este tema. Por ejemplo, yo identifiqué 6 que me parece que son relevantes. No fueron aprobados, pero son relevantes si queremos entender un poquito mejor este proceso histórico. Hubo un proyecto de tratado entre Colombia y Estados Unidos de 1870 para la construcción de un canal. Ese tratado no fue ratificado. Lo negociaron, entre otros, por Colombia, Justo Arosemena y un señor Sánchez, y lo firmó el encargado, el embajador de Estados Unidos en Bogotá, de apellido Hurlbut. Por supuesto, el tratado entre Colombia y Estados Unidos de 1903, conocido como el Rangel, que no fue ratificado, como sabemos, por el Senado colombiano, y que ese fue el factor quizás más relevante detrás de la separación de Panamá de Colombia ese mismo año. El tratado entre Panamá y Estados Unidos de 1926, que fue firmado pero no ratificado, el tratado de 1926, que fue muy combatido en la Asamblea Nacional, y los anteproyectos de 1967, que son 3, y estos son muy relevantes. A estos se los conoce como 3 en 1, que son los de 1967, acordados, digámoslo. El anteproyecto pues, fue acordado, porque ni siquiera fueron firmados oficialmente, pero el anteproyecto fue acordado en el 21 de junio de 1967. Y como dije, son 3. Un anteproyecto de tratado concerniente al Canal de Panamá, un anteproyecto concerniente a un canal a nivel del mar y el anteproyecto concerniente a la defensa del Canal de Panamá y su neutralidad. O sea, 3 tratados en 1967. Estos en adición a los otros 3 que mencioné antes, no fueron aprobados, pero creo yo que son muy importantes en
en el estudio, cualquier estudio de exploración que se haga de este tema relativo al Canal de Panamá. Y como dije, la fuente documental importante para hacer la exploración inicial, para obtener los textos de esos tratados, es el libro o la publicación del profesor Diógenes Arosemena, Historia Documental del Canal de Panamá. Eso te podría decir al respecto de los tratados del Canal de Panamá. Bueno, es una lista un poco, digamos que completa y de muchos ámbitos y de muchas áreas. Y creo que sería bueno que nos dijeras qué tendencias se pueden percibir cuando hablamos de todo este conjunto de los tratados del Canal de Panamá. O sea, como ver hacia dónde caminan o hacia dónde nos llevan realmente. Exactamente, exactamente. Creo que es la manera más, porque no podemos entrar a explorar uno por uno. Evidentemente que habrá señalamientos que hagamos pertinentes o atinentes a algunos de ellos, pero en el lapso que tenemos de tiempo no podemos considerarlos uno a uno y tampoco considerar todos los tratados, acuerdos, convenios, instrumentos adicionales, algunos de los cuales mencionamos al principio, que tienen que ver con este tema, porque es como dije, un tema amplísimo y extensísimo, pero sí podemos hablar de algunas tendencias o de algunos aspectos comunes dentro de este proceso. Yo diría, Mona Lisa, siendo que el primero fue en 1846, 175 años atrás, el tratado conocido como Mayarino-Bitlack, o Bitlack-Mayarino, que es un tratado de amistad, Peace, Amity, Navigation and Commerce en inglés, en español, paz, amistad, navegación y comercio. Ese es el título oficial del tratado de 1846. Y en realidad lo interesante de este tratado, Mona Lisa, es que no fue el primero que Colombia, en ese momento la Nueva Granada, había firmado con Estados Unidos. Colombia había firmado ya antes, me parece que en 1826, un tratado de este tipo con Estados Unidos. Pero la diferencia fue que en 1846 le añadieron a este tratado, que seguía el formato usual y normal y regular de los tratados de comercio que Estados Unidos tiene desde que se independizó. O sea, el primer tratado que Estados Unidos firmó, un tratado bilateral que firmó Estados Unidos, fue con Francia a finales del siglo XVIII. Un tratado comercial. Ese es un aspecto de la política estadounidense, los tratados comerciales, eso desde el principio. Y ya había firmado uno, como dije, con Colombia, que me parece que fue el primer tratado internacional que firmó Colombia, me parece, o que aprobó, me parece. Puede haber sido también el tratado que se firmó en Panamá en 1826 de Liga, Confederación y Unión Perpetua, pero en fin, fue uno de los primeros, ese con Estados Unidos. Y ese tratado expiró y se renovó en 1846, como dije, para efectos comerciales, pero se le añadió una cláusula, que es el artículo 35. Y esa es la cláusula importante y atinente para nosotros. La cláusula, el artículo 35 decía poco más o menos que Colombia, o sea, la Nueva Granada, concedía a Estados Unidos, a sus ciudadanos, a sus mercancías y a sus correos, paso libre y expedito a través del Istmo de Panamá sin impedimentos, y que a cambio de esa franquicia, estos son los términos en que está enunciado el tratado, porque en aquel momento había barreras comerciales que no son usuales ahora. En aquel momento imperaban otros sistemas comerciales. Entonces, la Nueva Granada hacía esta concesión a Estados Unidos, que podían pasar sus personas, sus correos y mercancías por el Istmo de Panamá sin mayor impedimento, sin impedimentos que no, más allá de lo que les impusieran a los propios granadinos. Y a cambio de esa franquicia o privilegio, Estados Unidos garantizaba los derechos de propiedad que la Nueva Granada tuviese sobre la zona de tránsito de Panamá y la neutralidad de esa zona de tránsito. Entonces, ese elemento es sumamente importante, porque ese es el origen. Cuando nos preguntamos, bueno, ¿por qué Estados Unidos tiene tanta influencia en Panamá? ¿Por qué Estados Unidos determina en algunos momentos la dominación ha sido abierta, ¿no? ¿Por qué Estados Unidos influye tanto? ¿Por qué tiene tanta hegemonía? ¿Por qué ha tenido tanta dominación sobre Panamá?
Bueno, porque en 1846 los colombianos, entonces granadinos, firmaron con Estados Unidos un tratado que nos puso en la órbita de Estados Unidos. Eso es un aspecto que la gente de Panamá ignora porque siempre se refieren al Tratado de 1903, a la Convención del Canal Istmico, que no firmó ningún panameño, que firmó uno Varila, que llaman a los miembros de la Junta Separatistas vendepatrias, traidores y qué sé yo, porque entregaron a Panamá a Estados Unidos, y que Panamá ya estaba entregada y nos había entregado Colombia en 1846. Entonces, esto es un asunto que merece una exploración más profunda. Alguien que la hizo de una manera muy precisa y muy acotada, pero al mismo tiempo muy completa, fue el doctor Julio Linares, el finado doctor Julio Linares. Tiene un planteamiento muy completo y muy bueno en su obra que se llama Tratado concerniente a la neutralidad permanente y funcionamiento del Canal de Panamá. Son estas cosas, Mona Lisa, que de esto no se habla, esto no se comenta, esto no se les presenta a los estudiantes, pero que es importante. Yo acabo en una conversación que tuve también ayer, como verás, este tema ha suscitado conversaciones interesantísimas. Así que en conversaciones que tuve en torno a este mismo tema con colegas en Colombia, les he propuesto que estudiemos, al menos en una sesión académica, ese tratado de 1846 que el 12 de diciembre de este año cumple 175 años. Y no es para, ni siquiera no es para enaltecerlo, no es para glorificarlo de ninguna manera, pero sí porque es importante que los panameños, primero que todo, recuperemos aspectos importantes de nuestra historia y que nos enfrentemos a ellos y que los exploremos de una forma objetiva. Me parece importante, y si esto lo podemos hacer en colaboración con colombianos que están interesados en llevar a cabo esa tarea o personas de otras partes que tienen ese interés, pues mejor aún. Bien, entonces, tomando ese punto de partida, como dije, Mona Lisa, yo creo que podemos identificar tres tendencias fundamentales en este proceso. En primer lugar, el periodo que va de 1846 a 1903, un periodo de aproximadamente 6 décadas. En este periodo lo que vemos en los tratados internacionales que tienen como objeto el canal es un intento por Estados Unidos, no solo de adquirir influencia sobre la zona de tránsito, sino adquirir un control absoluto o una dominación de esa zona de tránsito. Entonces vemos que en 1846 le piden a Colombia este tratado, o firman con Colombia este tratado para establecer una zona de influencia en el área de tránsito de Panamá. En 1850 hacen un tratado para acordar con el Reino Unido que ninguno de los dos va a construir unilateralmente un canal. Y en 1901, en el Tratado Hay-Ponsford de 1901, del cual también se cumplen 120 años este año, por lo cual también se ameritaría, también sería conducente a hacer una exploración más profunda de este tratado. En 1901, Estados Unidos logra sacar del escenario al Reino Unido, y el Reino Unido lo acepta que Estados Unidos pueda construir unilateralmente un canal por Centroamérica. Esto es sumamente fascinante, muy relevante. Les he propuesto a mis amigos de la Embajada Británica que lo exploremos más a fondo, porque el Reino Unido, siendo el imperio más poderoso sobre la Tierra en ese momento, el imperio de más prestigio, el imperio de mayor alcance y extensión en todo el mundo, accede a abrirle el camino y cederle el lugar, cederle la construcción del canal a una potencia emergente como lo es Estados Unidos. Es un asunto muy fascinante de muchas implicaciones. Entonces, y finalmente, pues en este periodo, en este lapso, el Tratado de 1903, la Convención del Canal Istmico, que, como sabemos perfectamente bien, establece la zona del canal, la pone bajo jurisdicción estadounidense como si Estados Unidos fuese el soberano, así dice el tratado, y lo hace a perpetuidad para permitir la construcción del canal de Panamá. Y este es el punto que genera la mayor controversia entre ambos países desde entonces, ¿no? La entrega de la zona del canal a Estados Unidos para que Estados Unidos ejerciera allí jurisdicción
como si fuera soberana. Ese era el punto este es un punto de interpretación para los abogados. Panamá decía, como si fuera soberano significa que nosotros los panameños somos soberanos. Estados Unidos decía, como si fuera soberano significa que nosotros somos los soberanos en esa área. Ese fue el punto de controversia, y a partir de eso, de esa interpretación, Estados Unidos controló esa zona y a exclusión de Panamá completamente, y cometió pues una serie de avasallamientos en contra de Panamá que fueron causas de controversia, como dije, durante muchos años. Así que durante esa primera etapa de 1846 a 1903, lo que vemos es el interés de Estados Unidos, no solo de afianzarse, sino de eliminar a cualquier competidor posible de la zona de tránsito de Panamá con el fin de construir un canal. Este canal iba a ser construido por Estados Unidos y ellos lo iban a dominar. Eso es lo que vemos en la sucesión de tratados que cubren ese momento histórico, que es muy interesante. Y ahí engarza lo que decía, me comentaba aparte el ingeniero Cardona. El temor de Estados Unidos, entre otros temores, el temor de Estados Unidos de que Alemania pudiese incursionar y comprar los derechos de la compañía francesa e iniciar esa obra del canal, que es algo que no se dice, pero que el ingeniero Cardona ha encontrado al menos en los periódicos de la época, y que yo creo que merece una exploración. Entonces, en una segunda etapa posterior a 1903, por ejemplo, porque Panamá empieza a reclamar desde el principio de esta relación desigual, Panamá empieza a reclamar. Una segunda etapa, podríamos denominarla, como muy bien lo ha hecho el doctor Omar Jaén Suárez, que ha estudiado esta historia muy a fondo. Podríamos denominarla como una etapa revisionista. Es la etapa en que Panamá intenta hacer revisiones a esta convención del canal ísmico de 1903, que era como dije, un tratado impresentable, ¿no? Era un tratado eso fue un descaro de parte de Estados Unidos, ¿no? Se aprovechó de un país pequeño de una forma digamos, poco elegante, vamos a decirlo así, ¿no? Entonces, Panamá intenta revisar esa relación desigual. Y allí se produce el intento de tratado de 1926, que es rechazado por la Asamblea Nacional. 10 años más tarde, el tratado de 1936, que elimina la cláusula de intervención que tenía el tratado de 1903. El tratado de 1903 decía que Estados Unidos estaba facultada para mantener el orden en las ciudades de Panamá y Colón en caso de que ese orden fuese perturbado. Esa cláusula se elimina en 1936, y también se elimina la cláusula proteccionista. Esos son quizás los logros más grandes de ese tratado, inspirado, sin duda alguna, por el doctor Harmodio Arias Madrid, quien diría yo que fue uno de los adalides de la causa nacionalista panameña, alguien que se dedicó a estudiar el canal de Panamá y sus problemas desde que cursaba estudios en Inglaterra. Aquí no sé cuántos recordamos que el doctor Arias, cuando hacía su doctorado en Inglaterra, escribió su tesis sobre el canal de Panamá y la presentó en 1911, y desde entonces avisoró los problemas que surgirían en torno a ese control absoluto y excluyente de Estados Unidos sobre el canal, y propuso soluciones para eso. O sea, el doctor Arias conocía muy bien el régimen legal y las condiciones, digamos, más ampliamente las condiciones jurídicas en torno al canal de Panamá, y se propuso rectificar esa relación. Pero, como dice muy bien el doctor Jaén Suárez, estas eran revisiones al tratado, ¿no? Esta es una etapa revisionista. Panamá buscaba realizar algunas revisiones. En 1955 se firma otro tratado también dentro de esta etapa revisionista, en que Panamá consigue algunas ventajas económicas, pero se mantiene vigente la Convención del Canal Ísmico de 1903. Eso se mantiene vigente. Se obtienen algunas mejoras en la relación, pero se mantiene vigente el Tratado de 1903. Entonces, a partir de la década de 60 comienza otra etapa evidente en los tratados, que es la etapa abrogacionista, como la llama el doctor Jaén Suárez, a quien he citado varias veces en esta conversación.
¿Qué significa esto? Que Panamá ya no exige una revisión, Panamá exige la abrogación. El Tratado de 1903 tiene que eliminarse. No podemos continuar una relación bajo los parámetros de ese tratado, porque ese tratado es ofensivo a Panamá. Y el evento detonante en ese sentido es la Jornada Nacionalista de enero de 1964. Ahí es cuando cambia el asunto. Panamá, a partir de ese momento, Panamá dice, no más, esto no puede ser, no podemos continuar. Por supuesto que ya antes había peticiones y reclamos al respecto de la abrogación del Tratado de 1903. No quiero decir que antes eso no se hubiese planteado, sí se había planteado, pero a partir de enero de 1964, el reclamo panameño se hace inclaudicable. No podemos continuar con ese tratado. Hay que abrogarlo. Entonces diría que esas son las tres etapas para contestar la pregunta de Mona Lisa. La primera es una etapa de afianzamiento y control de Estados Unidos. La segunda es una etapa revisionista en que el tratado de 1903 se intenta revisar de alguna manera, pero se mantiene vigente. Y la última etapa, la que comienza en los años 60, es la etapa abrogacionista. Esas diría yo que son las tres tendencias principales. Gracias, Carlos. Excelente. Excelente, excelente. Ahora creo que corresponde hablar un poquitito de cuáles fueron los procesos que conducen al reconocimiento de la soberanía panameña en la zona del canal. Sí. Y este es otro aspecto muy importante porque esta es una historia que se ha mitificado muchísimo, que se ha presentado de una manera tendenciosa y ha sido apropiada o ha sido arrogada por sectores políticos de Panamá para obtener su propio beneficio. Entonces yo creo que este es un aspecto que es muy importante rectificar, un aspecto de nuestra historia que es muy importante rectificar. El abrogacionismo corresponde o coincide con esta demanda y este reclamo del reconocimiento de la soberanía panameña en la zona del canal. Porque como dije antes, la Convención del Canal Istmico de 1903 no había sido clara en ese sentido. Estados Unidos decía que había sido muy clara, que aquello de que Estados Unidos ejercerá su jurisdicción en la zona del canal como si fuera soberano, equivalía a establecer que Estados Unidos era el soberano en la zona del canal. Panamá decía que no. Panamá decía que esa terminología empleada en el tratado lo que indicaba era que Panamá mantenía su soberanía y que la había permitido que Estados Unidos ejerciera una jurisdicción como Estado soberano. Panamá como Estado soberano había permitido que Estados Unidos ejerciera esa jurisdicción exclusivamente para los fines de la construcción, operación, mantenimiento y defensa del canal. Entonces esa era una controversia. Finalmente la etapa abrogacionista coincide con o en la etapa abrogacionista, digámoslo así, se enfatiza ese reclamo panameño de que se reconozca sin ningún miramiento la soberanía de Panamá en la zona del canal. Pero a esto no llegamos ni por generación espontánea, ni llegamos automáticamente, ni por arte de Birlibirlock. Es producto de una, digamos, de una gesta o digamos de un proceso histórico, para utilizar el término al que nos referimos antes. Es producto de un proceso histórico que comienza 40 años antes. O sea, yo les hablé de los sucesos de enero de 1964 como punto de inflexión. 40 años antes ya había comenzado a activarse la conciencia cívica, la conciencia patriótica panameña hacia ese reclamo. Entonces, al hacer esta exploración, ¿cuándo se reconoce? ¿Cómo llegamos a este reconocimiento? Hay que recuperar esta historia que viene de antes. Me refiero a los años 20, ¿por qué? En primer lugar, ya hemos hablado aquí en estas sesiones sobre acción comunal. Hablamos en una de ellas acerca de Acción Comunal, una agrupación patriótica nacionalista que se fundó en 1923. Esa organización, Acción Comunal, impulsó de una forma importante la causa patriótica panameña. Y tuvo entre sus voceros en la Asamblea Nacional al doctor Harmodio Arias Madrid. Sin que Harmodio Arias fuese miembro inscrito en Acción Comunal, actuó como su vocero en la Asamblea Nacional, al igual que
otro personaje bastante olvidado de tendencia izquierdista que se llamó Domingo H. Turner. Juristas panameños como Narciso Garay en aquel momento. El vocero, como dije, el principal vocero fue el doctor Armodio Arias Madrid, que después fue presidente de la República. Entonces, ya había reclamos para rectificar esta relación y para reclamos en torno a que el aspecto de la soberanía tenía que ser aclarada, ese aspecto de la soberanía tenía que ser rectificado en favor de Panamá. En 1926 se rechaza el tratado que mencioné al principio, un tratado entre Panamá y Estados Unidos que intentaba revisar, pero que era considerado inclusive peor que lo que había antes, así que fue rechazado. Digamos que la Asamblea Nacional suspendió su discusión, eso fue lo que sucedió, ¿no? Entonces, eso se consideró como un gran triunfo de la causa patriótica panameña ya en 1926. En los años 30, les mencioné a ustedes el tratado del canal, el Tratado General de Amistad y Cooperación de 1936, que fue la gran obra del doctor Arias Madrid, Armodio Arias Madrid, pero al mismo tiempo había un movimiento importante en Panamá a favor de la causa panameña, y como figuras prominentes de este movimiento, yo creo que es importante mencionar al doctor Octavio Méndez Pereira, que fue el primer rector de la Universidad de Panamá, creada en 1935, y la creación de la Universidad de Panamá en 1935 le dio un gran impulso a la causa patriótica panameña. Así que pero me parece a mí justo mencionar al doctor Octavio Méndez Pereira y también al doctor José Daniel Crespo, entre otros, porque Crespo, interesantemente, se opuso al Tratado del 36, diciendo que no era suficiente, que Panamá, dijo algo así como que en 20 años vamos a tener que corregir los errores y las faltas que hemos dicho ahora. Así es que, como digo, lo que quiero enfatizar con todo esto es que el reconocimiento de la soberanía panameña es un proceso que tiene raíces importantes en el pasado. En la década de 1940, hay un fenómeno interesantísimo en Panamá, y es el surgimiento de un movimiento estudiantil organizado, tanto estudiantes de secundaria como de universitarios, y mencioné la fundación de la Universidad de Panamá unos años antes, en 1935, así es que allí confluyen los universitarios con los de colegio secundario. Es muy interesante cómo el estudiantado panameño en esta época, el estudiantado panameño de la escuela secundaria estaba activado políticamente, y una de las causas que promovían o la principal causa que promovían era precisamente la nacionalización del canal, su neutralización y su desmilitarización. Esos eran los reclamos fundamentales, y por supuesto reconocimiento de la soberanía panameña en el área del canal. Aquí se destaca sobre todo Carlos Iván Zúñiga como dirigente estudiantil entre los estudiantes, y el momento más impactante o más dramático en los años 40 de esta lucha es el rechazo, la jornada de rechazo a la renovación de un convenio de bases que Estados Unidos quería prolongar su permanencia en unas bases militares que había establecido por todo el territorio nacional, no solo en la zona del canal, sino en otras partes. Estados Unidos quería prolongarla. El gobierno de Panamá lo aceptó, y hubo un gran rechazo popular liderado por el movimiento estudiantil y por figuras como Octavio Méndez Pereira, intelectuales ya veteranos, pero que seguían activos en esta lucha. En los años 50 se activa esa lucha nacionalista, sobre todo a finales de la década, con la Operación Soberanía, que fue, la verdad, que una acción pacífica panameña, muy interesante. Se convocó a la ciudadanía a sembrar literalmente banderas panameñas en la zona del canal. Entonces fue esta manifestación a poner banderitas panameñas, digo banderitas porque eran banderas pequeñas, en la zona del canal. Por supuesto que fueron arrestados por la policía de la zona del canal, las banderas fueron recogidas, pero se envió un mensaje. Y en la década del 50
yo creo que sería importante destacar, porque hubo muchas personas que se destacaron en esta lucha, pero creo que sería importante destacar a Jorge Llueca, que fue diputado entre el 52 y el 56, a Aquilino Boyd, y al profesor Ernesto Castillero Pimentel, cuyo nombre lleva, por cierto, la Academia Diplomática de Panamá, porque además de un gran nacionalista y bolivariano, era profesor de historia y muy conocedor de los temas diplomáticos. Entonces, esto a finales de la década del 50, o sea, en 1958, en 1959, cuando se repite una siembra de banderas, va aumentando la intensidad de los reclamos panameños, y personajes como estos que he mencionado se dedican a promover esta causa con mucho de nuevo y mucho sacrificio. En los años 60, bueno, por supuesto que ocurre el 9 de enero, pero antes de eso, yo creo que es muy importante destacar el liderazgo del presidente Chiari. Yo creo que si hay un presidente panameño que, bueno, no quiero trivializarlo utilizando la expresión que emplea el que está ahora, que muy poco se parece a Chiari, pero en fin, él dice que se la rifó. Bueno, si hubo uno que se la rifó de verdad, fue Roberto Francisco Chiari, en 1964. Pero antes de llegar a 1964, yo sí quisiera hacer alusión a un encuentro muy importante que tuvo el presidente Chiari con el presidente Kennedy en 1962, cuando acordaron que la bandera panameña se enarbolaría como señal de la soberanía panameña en la zona del canal. Se enarbolaría la bandera panameña en la zona del canal. Eso lo acordaron el presidente Chiari y el presidente Kennedy en 1962. A principios de 1963 se estableció la formalidad, o sea, se formalizó ese acuerdo, se puso por escrito, y lo que se acordó fue que en enero de 1964 se llevaría a cabo ese proceso para enarbolar la bandera panameña, y precisamente la negativa o la renuencia de estudiantes y padres de familia de la Escuela Superior de Balboa a que se diera cumplimiento a ese acuerdo fue lo que motivó el problema del 9 de enero. Como lo sabemos perfectamente, porque esa parte yo creo que sí es bastante conocida. Un grupo de panameños, estudiantes panameños del Instituto Nacional, que aspiraba a que se diera cumplimiento a ese acuerdo entre ambos presidentes en aras de reafirmar la soberanía panameña en la zona del canal, se presentan en la Escuela Superior de Balboa. Son enfrentados por un grupo en ese tiempo se les decía zonians o zoneitas, ¿no? Así les decíamos a las personas que vivían allá, porque vivían en la zona del canal, y hay este enfrentamiento, y la bandera panameña se ve ultrajada en esto. Entonces, cuando ellos regresan con la bandera panameña ultrajada a Panamá, hay un estallido de indignación ciudadana en el país, y sucede lo que conocemos, pues, problemas de violencia que son enfrentados por Estados Unidos con la fuerza militar. Y este sí fue un problema muy grave, y hago énfasis en esto porque una cosa que normalmente no se dice es que el desprestigio que sufrió Estados Unidos a partir de este incidente, el desprestigio global que sufrió Estados Unidos a partir de este incidente, finalmente hizo a Estados Unidos recapacitar, a los diplomáticos del Departamento de Estado recapacitar y darse cuenta de que la situación no podía continuar como estaba. Como dije, Estados Unidos lo enfrentó con fuerza militar, y lo que hicieron fue, bueno, además de usar la policía de la zona del canal, cuando eso no fue suficiente, sacaron al ejército y pusieron al ejército, pusieron los tanques allí donde estaba el límite. Ya nada de eso aparece, pero algunos recordamos dónde estaba ese límite entre Panamá y la zona del canal. Pusieron allí los soldados y los tanques de guerra y dispararon hacia Panamá.
lo cual se conceptúa como un crimen de agresión, que es un crimen internacional, y ese fue el reclamo de Panamá. Panamá había sido objeto del crimen de agresión por parte de Estados Unidos, que es un delito internacional. Entonces ese fue un momento muy dramático, muy crítico. Hubo un saldo de muertos muy desfavorable para Panamá, también murieron, me parece que fueron 4 soldados estadounidenses, pero un saldo de 23 muertos para Panamá, y fue un asunto muy, muy crítico, y el presidente Roberto Chiari enfrentó ese incidente con una valentía, con un coraje y con una dignidad que yo creo que me parece que no quiero decir que no haya habido otros mandatarios, otros presidentes, otros gobernantes dignos, pero a él le tocó un momento muy crítico y la manera como lo enfrentó lo califica no solamente para entrar en la historia, sino para permanecer en ella eternamente, porque no cabe la menor duda que su actuación fue sumamente digna y que representó muy bien a la nación panameña en ese momento. Y no solo representó bien a la nación panameña, sino que gracias a su liderazgo y a la insistencia, a su insistencia de que se revisara, no que se revisara, que se abrogara el Tratado de 1903 y que se superaran las causas del conflicto, es que finalmente llegamos a ese reconocimiento de la soberanía panameña sobre la zona del canal. No fue el presidente Chiari solo, evidentemente hubo otras personas que lo acompañaron y que lo acuerparon, muchos panameños que en los años 60 se destacaron en esta lucha, lucha nacionalista. Eloy Benedetti, Miguel J. Moreno, que era bueno, antes fue ministro y fue el delegado especial del gobierno de Panamá que acordó los términos de la restauración de relaciones diplomáticas con Estados Unidos después de que fueron rotas por el presidente Chiari. Diógenes Arosemena, a quien mencioné en el marco del compendio al principio de la charla, lo mencioné como compilador de la documentación sobre el Tratado del Canal. Telma King, mi querido Alberto Quiroz Guardia, padre de mis buenos amigos, Quiroz Jaén, el doctor Guillermo Rola Pimentel, el doctor Julio Linares, a quien mencioné antes en relación con su libro sobre el Tratado de Neutralidad, el doctor Carlos Bolívar Pedreji, que de este grupo es el que sobrevive, y por supuesto el doctor Zúñiga, a quien ya mencioné antes, quien era diputado, fue diputado en la Asamblea Nacional y que abanderó esta cosa. Entonces, esa soberanía panameña en la zona del canal, la soberanía panameña en la zona del canal, se reconoce finalmente por Estados Unidos a raíz de los incidentes de 1964. O sea, antes de 1977, porque los partidarios de la dictadura lo que alegan es que ese fue un logro de la dictadura y de Torrijos, y eso no fue así. Ese fue un logro de la causa o de la lucha nacionalista panameña, de los sectores nacionalistas panameños, que es, como dije, una jornada, un proceso cuyos inicios se remontan hasta los años 20 y que tiene su punto de inflexión más importante en enero de 1964. Entonces, como resultado de esto, Panamá y Estados Unidos inician conversaciones, posteriormente se convierten en negociaciones, y estas negociaciones producen esos tratados que mencioné antes, los conocidos como 3 en 1. Había un anteproyecto de tratado sobre el canal, otro anteproyecto de tratado sobre un canal a nivel y un anteproyecto de tratado sobre sitios de defensa y neutralidad. Y en el anteproyecto de tratado de canal de 1967 se reconoce la soberanía panameña sobre la zona del canal. Así que es una respuesta un poquito larga, Yeta, a tu pregunta, pero yo creo que es importante que tengamos claro que esto no es obra ni resultado de la acción de un solo individuo y mucho menos de una dictadura. Es el resultado de una jornada o de un proceso que tiene muchos participantes, que tiene muchos aspectos, que tiene muchos capítulos, y yo creo que podríamos decir que es una historia muy, muy rica y muy fundamental para ser revisada, que amerita una revisión y una exploración más a fondo, me parece.
Sí, totalmente, muchísimas aristas y muy interesante todo lo que nos has explicado hoy. Nos deja con mucho interés en seguir investigando y leyendo sobre el tema. Para concluir, Carlos, háblanos un poquitito de los factores que impiden que se logre un acuerdo sobre el canal a finales de la década de los 60. Disculpa, Yeta. Estaba pasando el chatarrero, así que no escuché bien la pregunta. No sé si la podrías repetir. Sí, claro Perdóname. que sí. Te decía que para concluir, me parece importantísimo hablar sobre los factores que impiden que se logre un acuerdo sobre el canal a finales de la década de 1960. Exactamente. Terminé la respuesta anterior eh, eh, precisamente con la mención de estos tratados, de los anteproyectos de tratado de 1967. Y yo creo que es importante, yo creo que es muy importante recalcar que esos anteproyectos eh, ya contemplaban los puntos esenciales que contiene el Tratado de 1977, los puntos esenciales. Son tratados diferentes, no quiero decir que son el mismo tratado, pero los puntos esenciales del Tratado del Canal de Panamá de 1977, 77, ya habían sido acordados 10 años antes, en 1967. ¿Cuáles son los puntos principales? En primer lugar, el reconocimiento de la soberanía panameña en el territorio nacional. Está en el artículo 2 del anteproyecto del Tratado del Canal de 1967. En segundo lugar, la abrogación. Recuerdan ustedes que hemos utilizado este término repetidamente, la abrogación de los tratados de 1903, 1936 y 1955. Eso también estaba en el anteproyecto de 1967, en el artículo 1. La entrega de la vía acuática a Panamá el 31 de diciembre de 1999. Eso se había acordado en 1967. Había allí unas ciertas condiciones. Si se completaba un tratado, un canal a nivel antes del 31 de diciembre de 1999, entonces la vía acuática existente se entregaba a Panamá antes. Si el 31 de diciembre estaba en construcción un canal a nivel, entonces se entregaba después del 31 de diciembre, un año después de que se terminara ese canal a nivel, pero en ningún momento antes del 31 de diciembre de 2009. O sea que era un poquito diferente, pero ya se había establecido la fecha. La fecha principal, que era el 31 de diciembre de 1999, se había establecido en 1967. El establecimiento de una administración conjunta para el canal fue establecida o fue acordada, digámoslo así, en el anteproyecto de 1967. Era una administración bastante compleja, pero tenía integrantes panameños e integrantes estadounidenses, como se hizo, como finalmente se aprobó 10 años después. La neutralidad del Canal de Panamá estaba contemplada en el artículo 34. La defensa conjunta panameño-estadounidense del Canal de Panamá también estaba contemplada en el anteproyecto de 1967, y la participación de Panamá en las utilidades del canal también estaba contemplada en el anteproyecto de 1967. Con esto no quiero decir una vez más que los tratados fueron exactamente iguales, pero sí quiero enfatizar que los puntos esenciales y principales que se obtuvieron en 1977 ya se habían acordado 10 años antes. Y eso es lo que Estados Unidos iba a dar. Entonces, la pregunta tuya es, bueno, ¿y por qué no lo conseguimos en 1967? Porque tuvimos que esperar hasta 1977. Bueno, en primera instancia, debemos recordar que lo que motivó a Estados Unidos a aceptar estas rectificaciones fueron los sucesos del 9 de enero de 1964. Los Estados Unidos accedió a estas rectificaciones por eso, porque como dije, esto hay que ver, es muy interesante ver la cobertura que esa jornada tuvo en el mundo. O sea, hubo manifestaciones en todas partes del mundo, incluso en China comunista en ese momento, obviamente orquestada por el Partido Comunista Chino, pero en China yo tengo los informes de prensa, los reportes de prensa de manifestaciones que hubo en China en contra de Estados Unidos y en todas partes del mundo en contra de Estados Unidos, que había sido presentada, no, sino que eso fue lo que ocurrió, efectivamente. Estados Unidos agredió a un país
débil y pequeño, y así fue como esto se presentó en el mundo. Entonces, esto es lo que conduce a Estados Unidos a realizar estas rectificaciones. Una vez más, no fue ninguna acción de ninguna dictadura, fue eso. Y Estados Unidos acordó esas rectificaciones en 1967. Ahora, tu pregunta, ¿por qué no se obtuvo? ¿Qué pasó con esos tratados? ¿Por qué no siguieron su curso? Bueno, los tratados eran complicados, eso en primera instancia. Creo que eso hay que decir. El anteproyecto del Tratado del Canal de Panamá de 1967 era un tratado largo y era un tratado complicado con mucho detalle. Entonces, era evidente que ese anteproyecto necesitaba acotaciones, no cabe la menor duda, en primer lugar. En segundo lugar, los sectores nacionalistas panameños consideraron, cuando finalmente leyeron el tratado, consideraron que no era suficiente, y esto es muy interesante, que no atendía las causas del conflicto. Porque como dije antes, los reclamos fundamentales del sector nacionalista panameño eran la nacionalización, la neutralización y la desmilitarización del Canal de Panamá. Entonces, ese era el reclamo. O sea, estos anteproyectos no satisfacen nuestros reclamos, por una parte. Por otra parte, se quejaban acerca del plazo, decían que el plazo de entrega era demasiado largo, eran del 67 al 99 son 32 años, bueno, digamos 3 décadas, decían que ese plazo era demasiado largo, que ese plazo debía ser más corto, y una preocupación importante era que el anteproyecto sobre la defensa y la neutralidad del canal, o sea, el tercero de los tratados, legalizaba las bases militares. Y esa es, como dije, una de las aspiraciones del nacionalismo panameño era la desmilitarización del territorio panameño. Ese era un reclamo muy importante en ese momento, porque recuerden ustedes que era la Guerra Fría, acababa de ocurrir, por ejemplo, la crisis de los misiles. Hablamos acerca de la crisis de los misiles en estas clases hace un tiempo. Existía el temor que con esa presencia militar de Estados Unidos en Panamá, Panamá podía ser objeto de un ataque, como en efecto fue objetivo, vamos a ponerlo así, fue objetivo militar de adversarios de Estados Unidos en momentos anteriores. También hablamos acerca de Panamá como objetivo militar de Japón y objetivo militar de Alemania durante la Segunda Guerra Mundial. Eso lo conversamos aquí en una sesión, o sea que eso no era descabellado pensarlo. Nunca sucedió, gracias a Dios, pero no era descabellado pensar así. Entonces ellos decían, bueno, Panamá, estando tan militarizada por Estados Unidos, además de eso estaba la Guardia Nacional, que era un satélite de Estados Unidos, un cuerpo armado satélite de Estados Unidos. Además de todo estaba la Guardia Nacional, que se inmiscuía en la política. Entonces la aspiración era desmilitarizar al país, porque primero que todo consideraban que era lo correcto desde una perspectiva moral, y segundo de todo decían, esto no nos conviene, porque si nosotros seguimos aquí tan pegados de Estados Unidos con una presencia militar de ellos acá, podemos ser objeto de un ataque. Y en ese momento el temor era, por ejemplo, por supuesto, un ataque nuclear. Recordemos que en ese momento todavía no se había firmado un tratado para la limitación de armas nucleares que vino después. Hablamos de eso cuando conversamos acerca de la crisis de los misiles. Así que los reclamos panameños no eran descabellados. Y los sectores nacionalistas consideraron que los anteproyectos no cumplían las aspiraciones panameñas. Y hubo una importante activación en contra de estos anteproyectos en Panamá. Se destacaron en sus críticas a los anteproyectos el doctor Zúñiga, que estaba en la Asamblea Nacional nuevamente, y el profesor Alberto Quiroz Guardia, a quien ya mencioné antes también, y otros panameños. Entonces, ¿qué sucede? En este ambiente tan caldeado vienen las elecciones de Panamá en 1968, que fueron sumamente intensas, para poner una palabra, y inmediatamente después de la toma de posesión del doctor Arnulfo Arias, su derrocamiento. Entra una dictadura militar, que es un gobierno de facto, y eventualmente la dictadura se da cuenta de que tienen en el nacionalismo panameño una veta para explotar. Es un recurso a su alcance para promover simpatías entre sectores nacionalistas panameños o sectores de la población y presentarse en el extranjero como adalides
del nacionalismo y de la lucha antiimperialista. Entonces la dictadura toma esa bandera, la enarbola, y a Estados Unidos le conviene esa situación, porque a Estados Unidos le convenía en ese momento que Panamá tuviese una estabilidad, así fuese, impuesta por una dictadura, y Estados Unidos finalmente accede, se da cuenta Estados Unidos de que lo que Estados Unidos está dispuesto a dar se consigue en Panamá a través de una dictadura. Que lo que Estados Unidos está dispuesto a dar no se podía conseguir en una democracia, porque en una democracia iba a pasar lo que ocurrió a finales de los años 60, que iba a haber mucha protesta, mucha oposición y mucha censura. Eso fue lo que sucedió. Vemos que a finales de la década del 60, los sectores nacionalistas panameños se opusieron a partir de sus principios y de sus razones morales. No estoy diciendo que está bien o que está mal, estoy diciendo lo que pasó. Entonces, Estados Unidos, después del golpe militar, se da cuenta de que para alcanzar sus objetivos en Panamá, es más fácil o más factible lograrlo con una dictadura militar que suprima las libertades, que suprima todo debate público y que se apropie de esa bandera. O sea, es más fácil negociar con uno solo, que negociar con un país que tiene un sistema pluralista y democrático. Así es que diría yo, Yeta, que eso es esa es la razón, esas son las dos razones por las cuales no se obtiene un tratado en Panamá a finales de la década del 60, ¿no? Así Carlos, eternamente agradecidos por esta conferencia tan clara, sobre todo tan balanceada, en donde nos das puntos históricos importantísimos para entender mucho mejor la historia de nuestro canal. A ustedes, muchísimas gracias por su atención el día de hoy. Nos despedimos invitándolos para el próximo jueves, en donde tendremos una vez más una cita con la historia. Les deseamos un excelente día y sobre todo manténganse alejados del virus. Hasta luego. muchas gracias.